Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Rodolfo. Perdón la demora. Hola, Valentina, que no te llamas Valentina. Ya, ya me pongo Valentina. Listo. Ok, esperemos unos minutos a que se conecten más personas. Vale. Rodolfo, te cuento, ayer tuvimos una seria discusión. Discusión de la, ¿Cómo? de la buena forma, ¿no? Entre los chicos que asistieron a la monitoría, Ujú. pues estuvimos viendo el video que tú les dejaste en la hoja de ruta. Sí, el de arte Eh, abstracto. sí, demasiado abstracto. Pues es que es lo abstracto. Ent- sí. Entonces, entre todos estuvimos discutiendo ayer y pues queríamos hoy preguntarte tu percepción. Sí, claro. O más bien dejarlo para la sesión de, de potar, que no es muy lejos, creo que en 2 sesiones más, 3 sesiones. Listo. Porque sí, ayer con los chicos estuvimos en esas. Ujú. Bueno, sí, es un poquito complejo, pero bueno. No, en las clases presenciales pongo a ver algunas películas. La que más me gusta es Holly Motors. No sé si te la hayas visto. No. Es una buena película. Ahora, Michelle, que te veo en pantalla. Ay, recordarles pues a todos también los que no pudieron estar ayer, que todos los lunes de 5 a 8 hay monitoría, ¿vale? Para no solo dudas en cuanto a tema, sino dudas también, no sé, que no sepan cómo entrar a la plataforma, no sepan cómo manejarla, si son nuevos, cualquier cosa que necesiten en cuanto a plataforma, en cuanto a hoja de ruta, lo que sea, todos los lunes de 5 a 8, ¿vale? Oye, Valentina, al fin, ¿sabes cuántos estudiantes tenemos? Sí, Pero, ¿5? en este momento 15. Bueno, No, pero asistentes. en Y total. deberíamos tener, déjame ya, deberíamos tener 104. 104 estudiantes. Ok. Sí. Pues esto teniendo en cuenta que obviamente no todos pueden ingresar a la clase en vivo. Sí, sí. Siempre son muchos estudiantes. 104 Mm. estudiantes. Para todos los que tengan dudas con respecto a la asistencia, pues ya no se llama uno por uno para pues no perder tiempo de la sesión, sino pues a medida que va avanzando la clase yo tomo el pantallazo de los estudiantes y pues los subo a unas listas. Ok, pero igual nos llamábamos lista, ¿sí? No sé, es que según me dijeron ayer que sí lo hacían al final de la clase. No, pero bueno, Entonces, nosotros no, efectivamente. Sino que digamos en otros escenarios, cuando son bastantes estudiantes y donde la asistencia sí es obligatoria, sí se está tomando asistencia de esa manera. Sin embargo, pues se dijo que se perdía mucha clase porque son muchos ujú. estudiantes, entonces como de esa forma, pero aquí no pasa eso. Luisa levantó la mano, si quieres, si tienes alguna pregunta puedes abrir el micrófono. Aroca. Ay, perdón, ya. Hola, profe, buenas noches. Hola Luisa, Buenas noches. primero, ¿dónde es tu apellido? Dime, ¿De dónde es tu apellido? ni idea. No Ok, sé. tarea para tu día. Un profesor me dijo que era italiano, pero pues no sé. Aroca. Ok. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la hoja de ruta. Hay un punto, espérame, espérame, lo busco. También Hay un lo abro. punto sobre el mapa mental, Sí. que es cubismo, surrealismo y arte abstracto. Se tienen que hacer tres diferentes mapas mentales.
No, yo creo que podría ser uno, porque digamos que viene, viene un ejercicio revolucionario del arte, ¿sí? Eh, espérame, ¿en cuál punto es? Elabore. Creo que en el punto Ah, 7. ok, mapa saber, surrealismo, arte abstracto. No, puede ser en uno, ¿sí? Puede ser en uno, porque es que todos también empiezan y se generan a través de una serie de, de modificaciones al arte y de cómo comprendemos el arte en su generalidad, ¿sí? Entonces te voy a dar un ejemplo muy, muy básico y muy simple. En la Edad Media se pintaban eh, santos, etcétera, y ya hay un ejercicio revolucionario en términos del concepto, más no de lo estético, y me refiero a esa que ya digamos que en el Renacimiento ya se pintaban cuerpos desnudos, ¿sí? Entonces la más conocida es la de Botticelli, la de El nacimiento de la diosa Venus, que es esta chica que está en una almeja, que hay dos querubines que le están sosteniendo unas sábanas que apenas le tapan sus senos. Y es revolucionario porque vienen de solo pintar santos y este man se atreve a pintar a una mujer desnuda. Eso es completamente revolucionario. Entonces podemos partir de ahí porque se viene manejando este tipo de, digamos que un tipo de arte muy enfocado, muy estructural, es decir, con unos mecanismos de evaluación propia, es decir, esto es arte porque tiene estos elementos, ¿sí? Entonces estos manes, como Dalí, por ejemplo, como Frida, como, bueno, estos artistas de estas expresiones van a decir, pues me vale, o sea, me vale lo que usted diga, esto, lo mío es arte, ¿sí? Y se pegan unos cabezazos muy buenos, por ejemplo, Andy Warhol con el pop art, bueno, una serie de cosas, entonces podemos partir de una pestaña, de una primera pestaña, una primera idea que puede ser arte, ¿sí? O arte revolucionario, ¿sí? Y ahí ustedes pueden escoger las vertientes, ¿cierto? Entonces, pop art, muralismo, bueno, lo que sea, y van haciendo y van ejemplificando ideas bajo el eje central que sería lo revolucionario del asunto. Ok. Ah, ok, profe, gracias. Daniel Castellanos tiene también otra pregunta. Daniel, si quieres activar tu micrófono. Hola, Hola. Hola, buenas noches. lo que pasa es que tuve un inconveniente con la plataforma, con las preguntas pues que dan, pues que era responder escribiendo, ¿sí? Y pues puse, puse pues las palabras así y ya cuando ya le puse pues, que me diera el resultado, me decía que estaba mal, pero en lo que me daba que la explicación, me decía la misma palabra. Entonces ahí, pues, Ok, no, en las lecciones, ¿sí? Hay un error. En la sí, evaluación de alguna lección. sí, en eso, en la evaluación más que todo, sí. ¿Sabes el nombre de la lección? Creo que era, no me acuerdo cuál era. O sea, en pocas palabras, como que no te calificaba la pregunta bien. No, sí, Ok, y y era o sea, era lo mismo, la misma palabra y le miraba tildes y eso, y no, era lo mismo, la misma palabra y decía que estaba mal. Jesús Entonces, David Giraldo dice que tuvo el mismo error, pero creo que fallaron por las tildes. Pero tú estás seguro de que no. sí, a mí me pasó una vez con eso y que era la tilde, y le puse la tilde y bien. Y ahora resulta que no, que la misma palabra y todo normal y decía que estaba mal. Ok, No, vamos a
a decirle a Nicolás para que mira qué pasa con tu plataforma, ¿listo? O bueno, con la de todos, creo, ¿sí? A todos les aparece el mismo error. Laura, Laura, Laura Yurani levantó la mano. ¿Es el mismo problema? Hola, profe. No, es diferente. Te voy a hacer otra pregunta. Espérame un momentico. sí. Discúlpame. Daniel, ¿ya acabaste con tus preguntas? Sí, ya solo era eso. Ah, listo. Dale, Daniel. Pero Entonces, Laura. espérame, un segundo a los Ah, que tengan el problema de la plataforma. Escríbanme si yo tuve el mismo problema para decirle a Nicolás y que verifique, porque pues efectivamente no les está calificando. listo, entonces, pero lo escriben en el chat, porfa. Entonces, Ajá, Laura, pregunta. ya, Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. Profe, te quiero preguntar. Yo ya realicé el plegable, pero lo hice digital. ¿De pronto hay algún inconveniente si yo te pongo el link y tú lo ves, lo abres y lo ves? ¿O tiene que ser la imagen del plegable? Sí funciona, porque lo han tratado de hacer y a veces no funciona. Lo que pasa Sí, es que yo lo hice digital y no me lo deja descargar. Entonces yo te pondría el link ahí en el trabajo y tú le das a abrir y él te lo muestra como listo, quedó. si funciona, dale. Si estás 100% segura de que funciona, dale. Sí, Yo sí, lo estoy reviso. 100% segura que el link funciona. Solo que es que la parte pues digital donde lo hice el programa no me lo deja descargar. Entonces quería como consultarte si de pronto hay algún inconveniente de que yo te ponga el link y tú lo abres y ya él te lo muestra cómo quedó. Porque lo que podrías hacer también es tomarle unos pantallazos, si quieres, y Ay, pero queda pegarlos. muy borroso. Ah, bueno, entonces sí, dale. Como veas Entonces que quede mejor. queda más bonito digital. Bueno, listo, dale. No te Listo, preocupes. listo, Yo lo profe, reviso. muchas gracias. Hay dos participantes levantando la mano, pues que Laura es Lloraniqui Laura ya, otra vez y María Camila. María Camila. Hola, soy María Camila. Hola María hola, Camila, ¿cómo buenas estás? tardes. Muy bien, gracias. Profe, tenía una pregunta. Ahí en la hoja de talleres o de tareas aparece una parte donde habla sobre hacer como un plegable. Sí. Entonces quería preguntar, ¿ese plegable lo hacemos, digamos así, en papel y enviamos una foto o lo escaneamos o hay forma de hacerlo digital? Sí, digamos, Laura es como el mismo punto de Laura que lo hizo digital, no sé en qué programa lo hizo, pero Ujú. lo puedes hacer digital, lo puedes hacer también a mano, no hay ningún problema, que le tomes unas buenas fotos, que sea legible Sí. y lo subes como imagen, no habría ningún lío. Ah, ok. Vale, gracias. Ok, siguen levantando la mano. Mafe Pérez. Mafe, Ok. Hola, profe. Hola Mape, ¿cómo estás? Bien. Profe, una pregunta es que sobre el video que vimos ayer, que De dijeron que Ali. debíamos adaptar el día de hoy. Pues le propuse a Valentina que recogiéramos ese video en la clase de PodArt, que vamos a tener una sesión enfocada para eso. Entonces, porque hay que adelantar temas en términos de pues digamos, del orden que establece la plataforma, porque en teoría ustedes van avanzando temas de acuerdo a lo que vamos viendo en clase. Entonces ahí sería saltarnos un poquito. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Sí, entonces para la próxima. Pero pues al parecer lo que me dice Valentina es que estaba como un poquito abstracto, ¿no? Es que el video un es de arte. poquito mucho. Está un poquito de arte abstracto, pero bueno. Les recomiendo tarea para sus vidas, ojalá cuando tengan el tiempo. Véanse Holy Motors, que me parece que es una película de una belleza. Si se la pueden ver para antes de esa sesión, Pero es así de eh, rara como el video. ¿El es triple? bien interesante, es bien interesante. Ok, Es una voy a verla. película bien interesante. Holy Motors. Rodolfo, un segundito para robarte.
Para los que Dale, dale. les sale el problema este de que no, la pregunta se la califican de manera incorrecta, ayer recuerdan que les expliqué cómo reportar una incidencia. Nicolás me dice que es mejor pues que ustedes reporten la incidencia desde la plataforma y que allí pues las personas de tecnología se la resuelven. ¿Listo? Para todos los que tuvieron el problema, reporten la incidencia. Es aquí en la parte izquierda. En la parte izquierda aparece como un cucarrón, como un bichito aquí en la parte izquierda. Ahí le dan clic, crear incidencia y pues explican y ponen el pantallazo como de qué es lo que les califica mal, ¿vale? Listo, creo. Bueno, Mafe, no sé si quedamos bien o tienes alguna otra pregunta. No, no, señor. Sería ir tocando el tema Ok, poco a listo, poco. Mafe. Vale, gracias. Bueno, listo. Santiago Entonces, Molina creo que se ha perdido. No, no hay que hacer un video. no, Santiago, es un video, es un link que está en la hoja de ruta. Lo tienen que ver, al parecer el día de ayer como que lo estuvieron viendo y estuvo como tal vez muy divertido, creería yo, ese Sí, momento. ¿Sí? sí. Entonces como que bueno, chévere. Bueno, ese es el arte. Bueno, igual bueno, yo, y pues, y para serle sincero, ¿no? No es que sea un experto en arte, ¿no? Pero trato de medio comprender el arte revolucionario de alguna u otra forma. Bueno, compañeros y compañeras, para los que llegaron, hoy tenemos un buen aforo, 30 personas. Creo que Muy es buenas nuestro noches, máximo. creo que es nuestro máximo aforo. Eh, Y pues bienvenidos. Hoy, pues bueno, todas estas clases hemos visto un montón de cosas como bastante interesantes. A mí particularmente me gusta mucho el módulo de décimo. Y pues para ir resumiendo lo que vimos en la clase pasada, fueron los órdenes mundiales. Veamos un poco todas estas características del orden mundial europeo. Bueno, primero español, portugués, después el europeo, después el mundo bipolar, después el mundo unilateral y después el multilateral, ¿cierto? Así como muy resumidas cuentas, ¿cierto? Y esto va a ser muy importante, sobre todo desde el mundo unilateral que maneja Estados Unidos porque va a promover unas políticas económicas importantes. Entonces vamos a iniciar esta sesión con un videito que para introducir al tema. Entonces ya sabemos, lo vamos a copiar en el chat. Valentina me dice si llegó, lo puedes replicar Sí, ya también. llegó, ya llegó. Adriana. Y para los participantes que están llegando hoy, porque bueno, sabemos que es el primer aforo más grande, tienen que ver el video. El video dura 5 minutos, 6 minutos vamos a poner, es decir, desde este momento vamos a empezar a ver y vamos a darle tiempo hasta las 7:26. ¿Ok? Listo.
Listo, ¿lo terminaste de ver, Valentina? Sí, yo ya. Listo, me imagino que todos ya. Michelle, que te veo en cámara, ¿me puedes decir con una señal si lo terminaste de ver? Está sonando. Si es una cámara, no es una foto. Maldición, caí en la trampa. No. No, al parecer ¿Lo sí. crees tú? Ok, no lo sé. Yo no escucho nada. Ah, ya, era un ruido mío, perdón, disculpen. Ok, bien. Bueno, inicio, inicio la sesión con este video. Ya sabemos de lo que vamos a hablar de neoliberalismo, vamos a hablar de economía del siglo XX, XXI. Bueno, nos vamos a enfocar mucho en este ejercicio mismo del neoliberalismo. Y quise abrir con este video porque es es un movimiento social reivindicativo que va a empezar a estallar a finales del año pasado en casi toda América Latina, en contra de las políticas neoliberales que han vuelto unas condiciones difíciles para que la gente viva dignamente. Entonces vamos a detallar qué es el neoliberalismo de la gente, por qué salió a las calles, y Colombia pues efectivamente no fue ajeno a ese movimiento, raro también, históricamente insólito de que, bueno, las movilizaciones en Colombia van a empezar desde el 21N, el famoso 21N, el 21 de noviembre, se va a extender hasta noviembre y hasta mediados de diciembre, que es algo interesante porque en Colombia no se marcha en diciembre y duró un buen rato, pero obviamente la Navidad para Colombia es la Navidad y se dejó de marchar. Pero fue muy interesante el movimiento del 21N, veíamos pues estos artistas, precisamente ayer veía una entrevista que le hace Ivy, se me olvida el nombre, bueno, este periodista que se está volviendo tendencia en las redes, que es este hombre barbado, y le hace la entrevista a esta cantante vallenata. ¿Cómo se llama? Valentina, ¿tú sabes? O alguien Cantante que vallenato. participó activamente en las marchas del 21N. Bueno, es como cumbia, vallenato. Bueno, ahorita averiguo el nombre. Entonces la idea es especificar qué es esto del capitalismo, ¿cierto? Ok, Aquí dicen que es Adriana Lucía. hecho, exactamente, Adriana Lucía. Listo, entonces vamos a ver economía del siglo XXI, lo que les digo, vamos a enfocarnos en el neoliberalismo. Y bueno, el neoliberalismo, también llamado nuevo, neo es nuevo, obviamente, ¿sí? O el liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, está enfocado dentro del capitalismo, inspirada y responsable de los surgimientos de las ideas asociadas al liberalismo clásico. Recuerden que nosotros veníamos hablando de que el liberalismo a mí me produce una crisis que me va a generar a mí la Primera Guerra Mundial, y va a haber este fenómeno del proteccionismo a partir de la economía keynesiana, que va a decir que las políticas liberales no sirven para regular una economía interna. ¿Recuerdan todos los ejemplos que decíamos de la División Internacional del Trabajo, que si Valentina tenía un negocio y otra persona tenía un negocio, etcétera? El neoliberalismo va a volver a impulsar estas nuevas ideas, pero ¿por qué se llama neoliberalismo? O sea, ¿por qué no simplemente liberalismo? Entonces vamos a tener acá varias cosas, digamos varias modificaciones del cual se va a denominar neoliberalismo. Entonces recuerden que las ideas van a partir de la década de los 70, pero solo las ideas, no se va a empezar a implementar de una forma generalizada, se va a implementar desde 1973 en Chile, por eso les mostré el video en Chile, con la caída con la caída del gobierno democrático de Salvador Allende, cuando le hacen el golpe de Estado, con el bombardeo a la Casa de la Moneda, con Augusto Pinochet, y van a instaurar el modelo neoliberal gracias a los Chicago Boys, que como lo vieron en el video, pues son unos estudiantes que estudian con Milton Friedman, que es uno
pilares ideológicos políticos del neoliberalismo, ¿cierto? Cuando se cae el muro de Berlín, en los 90 se va a empezar a masificar estas políticas neoliberales y en Colombia va a entrar, después de la Constitución de 1991, con algo que se llama, o se llama más bien la apertura económica, ¿sí? Entonces, si acá tenemos alguno de la generación que recuerde lo de la apertura económica, que lo vendían como la panacea en ese momento, entonces vamos a ver qué características tiene, ¿cierto? Bueno, Eso tiene entonces, algo que ver van a con ver, los tratados de... tiene por un lado que ver con los tratados de libre comercio, efectivamente, y vamos a tener, digamos, que unas características de este neoliberalismo, ¿no? La liberación del comercio, que no es ajeno al liberalismo como tal, ¿sí? Sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales, es decir, que el Estado deje de poner impuestos a todos los productos que vengan de otros países y para que en sí mismo la economía se regule solo. ¿Recuerdan lo de la oferta y demanda? Todavía sigue acá en juego lo de la oferta y demanda, ¿cierto? El libre mercado como un resultado de la desregularización de las normas comerciales, la poca o nula intervención del Estado, prácticamente el neoliberalismo neto pretende eliminar al Estado como fundamento social, es decir, como el ente administrador y regulador de la vida social en su totalidad. ¿Sí? El neoliberalismo en su expresión máxima dice que las personas se pueden comportar a partir del mercado. ¿Sí? O sea, estos manes van mucho más allá. Sí, es un ejercicio, es una postura también muy anárquica, si se quiere decir de alguna manera, es decir, de una abolición de un Estado que no me regule nada, ¿sí? Que solo el mercado me regule las condiciones de la vida de las personas. ¿Sí? ¿Sí? Eh, digamos que, bueno, las políticas fiscales, bueno, estas medidas incluirán la reducción del gasto público, todo lo que pretende el neoliberalismo el neoliberalismo me plantea a mí una serie de cuestionamientos. Me dice, todo me puede a mí generar ganancia, todo me puede generar ganancia. Eh, por ejemplo, ¿qué me puede generar ganancia? La salud, ¿sí? ¿Por qué me puede generar ganancia la salud? Pues yo le pago una EPS para que pues me brinde a mí el servicio de salud, etcétera, pago alguna cuota mensual y él me da el servicio de salud, bien o mal, o eso todavía no lo vamos a identificar, ¿sí? ¿En Colombia se privatizó la salud? Le pregunto a las personas que están acá. Entonces preguntémosle a Bradley, Fabián, no sé si se pronuncia muy bien, ¿estás ahí? Bradley, ¿activas el micrófono? ¿O lo? Bradley, ¿estás ahí? Listo. Bradley, ¿sí se pronuncia bien tu nombre? ¿Lo estoy pronunciando bien? Buenas. Dice que Bueno, no tiene Bradley. micrófono. Ok. Veo Aquí a Michelle Natalia. hay una persona que levantó la mano. Hermógenes Hernández. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, ¿Le puedo responder la listo. pregunta? Listo, abre el micrófono. Claro que ya, sí, sí. por favor. Con la ley 100 de la salud, para mí, objetivamente, no sé, creo que es más un método mixto, aunque sí hay método de bueno, Privatización. eso, es que se me traba porque siempre la tengo con esa Sí. palabra. No te preocupes. Sí, de la salud con las EPS, aún el gobierno tiene hospitales públicos y también atiende públicamente y también para nosotros en general la salud la cubre totalmente el gobierno en estratos bajos, ¿sí?
Pero sí, para mí es una fusión mixta entre la privatización de la salud y la pública. Sí, digamos que y eso lo vamos a analizar también, después hacer nuestros análisis, mirar si efectivamente el sistema neoliberal cumple con todas sus normas en el Estado colombiano, ¿cierto? Pero en el enfoque neoliberal, la idea sí es privatizar toda la salud, porque a mí el sistema público, como muy bien lo dice, ¿quién lo dice? Perdón. Hernández, Hernández. No, Hernán. mentira, Ok. Hermógenes Hernández. Hermógenes es tu nombre, ¿sí? Ok. Como lo dice Hermógenes, existen dos y vamos a hacer la comparación con esto. Existe la EPS, la que si tú inicias a trabajar en una empresa X, ya tú tienes que pagar tu EPS, es obligatorio, tú no puedes estar en un régimen subsidiado, sino ya te obligan a pagarlo, ¿cierto? Entonces ya te desvinculan del sistema público. A mí el sistema público no me genera ganancias, solo me genera gastos. No me a cambio una EPS sí me produce a mí ganancias. Porque, bueno, realmente no conozco muy bien el negocio de las EPS, pero uno podría decir, en términos muy concretos, que todos los aportes que hacen las personas para pagar su EPS es mucho más elevado, o sea, el dinero es mucho más elevado de lo que atienden en forma médica, ¿sí? Creería uno, y creo que es lo más real, ¿sí? Entonces ellos van a tener un flujo de ganancias, porque es que al igual tú no sabes cuándo te vas a enfermar. Valentina, puedes pagar EPS todo un año y no te enfermas en todo el año, y no vas a la EPS, ¿cierto? Entonces es dinero que tú le implantas a esa EPS, que no lo gastas tú, pero la EPS sí está teniendo una ganancia con tu dinero, partiendo de ahí. Entonces, el neoliberalismo me dice todo me puede generar ganancia, todo me puede generar ganancia, ¿cierto? Entonces, el ejemplo más concreto es la salud. ¿La salud me puede generar ganancia? Sí. ¿La educación me puede generar ganancia? Les pregunto. Sí, sí, es El que, privado. el que quiera responder, ¿creen que la salud me puede a mí generar una ganancia como negocio? La salud o la educación. No, no. La educación, Adriana. La educación sí, la salud no. Porque si yo enseño, pues Pero, tengo como una... Porque si yo Perdón, enseño... Señor, no, siga hablando, disculpa. no, no, yo creo que la educación sí me da una ganancia, porque si yo enseño algo como ese, no sé, hablemos de un profesor, no sé, si enseña lo que sabe, pues puede pues cobrar por lo que sabe, pero la salud pago, pero pues no creo que me genere ganancias, la verdad. Hermógenes, ¿quieres responder a eso? Sí, para mí las dos sí generan ganancias, como usted dice, como dice el neoliberalismo, eh, dice que todo puede generar ganancias. La salud no solo por el medicamento que se puede vender, bueno, hay una cantidad de proveedores de servicios que se pueden adquirir por ese módulo o modelo, perdón, de economía. Y sobre la educación también, porque están atendiendo a una población gigante, que es las personas jóvenes o niños que necesitan una buena educación. Bueno, o una educación, porque uno no va a saber si es buena o mala. Y también la cantidad de proveedores que hay, como cuadernos, bueno, etcétera, etcétera. Y también la educación superior también no tiene ganancias, porque hay, como te dije, hay también universidades privadas, y si usted, por ejemplo, tiene una universidad que está bien calificada, los estudiantes se van a pelear, o a pelear en una forma no literal, sino, bueno, para entrar a estudiar a esa universidad. Y tú, como dices, también por la oferta y demanda puedes subirle los precios a la matrícula, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Sí, Adriana. Bueno, pues yo vi a alguien que estaba levantando la mano, Valentina. Sí, pero lo abajo era ¿Cómo va? Duber.
Duber. Duber, sí, Duber Porras. Duber, ¿quieres Duber, participar? ok, al parecer no. Listo, igual en cualquier caso levantas la mano y participas. Yo también concuerdo con Hermógenes, Adriana, y tanto como la salud como la educación son unos servicios. Recuerden que esto podría ser un servicio público, las dos podrían ser un servicio público, pero pensándoles de una mirada neoliberal me puede a mí producir ganancias, ¿sí? Las EPS como producen ganancias, con lo que yo decía. Además, si ustedes se dan cuenta y tienen una EPS, pues ustedes se dan cuenta que el servicio no es tan bueno. A cada médico le pagan por una consulta que tiene que durar 10 minutos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, meten a mucha gente para reducir costos y aumentar ganancias, ¿cierto? Pauper, se demoran en el especialista 3 meses, bueno, toda la relación que sabemos, lo traumático que puede ser pedir una cita en una EPS, y ahorita en pandemia que se ha vuelto peor. mmm, y ese tipo, digamos que ese tipo de demoras, ese tipo de falencias que me trae consigo la salud pública, no está, digamos, no está alejado de un rendimiento económico. Es decir, si ellos mejoran ese servicio, sus ganancias van a disminuir. ¿Sí? En ese orden de ideas. O sea, ese es el servicio estable para que a mí me pueda generar un tipo de ganancia. Ese No servicio. entiendo. Por eso no se modifica. Es decir, o sea, el servicio que prestan ellos, que para nosotros en su mayoría es paupérrimo, ¿cierto? Porque una cita que te den a ti, bueno, hay infinidades de historias, ¿no? Recuerdo el año pasado que había una que le aprobaron una cita médica a un especialista el día que se murió la señora, ¿cierto? Entonces, ese tipo de demoras, ese tipo de, de mal servicio, la prestación de servicios de las EPS, las malas prestaciones de servicio, están en el marco de la ganancia. ¿Sí? Es decir, si yo mejoro, o sea, si yo mejoro mi sistema de salud privado, si yo lo mejoro, o tengo que cobrar más, que ya la gente no pagaría más, efectivamente, pues porque igual es, en términos de salud y pensión, son casi 250.000 pesos de un salario mensual, si lo pagas por prestación de servicios. Si yo mejoro las condiciones de salud, tendría que cobrar mucho más. Entonces, la salud que se presta está condicionado a un margen de ganancia que tienen los dueños de las EPS, porque son personas, ¿sí? No es el Estado, son personas naturales, y prestan ese servicio a raíz de un margen de ganancias. Entonces yo me voy a ganar no sé, el 30%, voy a decir una cifra absurda, el 30% de todo recaudo que me llega a mí de lo que se cobra en salud de mi EPS, por ejemplo, y el 70% lo aplico a la EPS para que me responda con ese 70%. O sea, no puedo exigirle más, puedo exigirle menos, efectivamente, si quiero tener un margen de ganancia más elevado, pero con el 70% funciona la EPS como funciona en estos momentos. Con las citas demoradas, con que me demoran el medicamento, con que los especialistas no están, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, Okay, ese es un modelo privado, ¿ok? La salud, pero me genera una ganancia, partiendo de ahí, ¿cierto? Él me genera una ganancia. Independientemente no nos vamos a meter con el servicio, sino acá nos podemos echar una catarsis de cuántas veces no hemos tenido problemas con esas EPS, ¿cierto? La educación, por ejemplo, me genera a mí una ganancia en términos, y vamos a ponerlo, un colegio que son los que más me generan ganancias. Entonces, tienen unas pensiones de los estudiantes, de los niños, etcétera. A veces me cobran los libros de texto, ¿cierto? Producidos por ellos a un costo muy elevado, me cobran el uniforme por ellos, me cobran por cualquier cosa que sea específico de la educación y me generan a mí un costo muy amplio, ¿cierto? Muy amplio. Y en términos muy concretos, un colegio es un negociazo, ¿sí? Es un muy buen negocio si tú reduces, obviamente, los costos, etcétera, etcétera, que los profesores son los que se ven afectados con eso porque les pagan muy poquito para que los dueños puedan ganar más, ¿cierto? Entonces eso me puede producir gastos. Les hago una pregunta y para que me la responda, bueno, Valentina, escoge tú una persona para que me responda una pregunta. Eh, Santiago Molina. Santiago Molina, ¿estás ahí?
Sí, sí, sí. Ajá. Hola, Santiago. Santiago, en este orden de ideas, bueno, ¿cuáles son las funciones de la policía? En términos ideales, ¿no? Si te has tenido un problema con la policía, etcétera, olvídalo, ¿no? ¿Sí? No, no, Eh, no he tenido ningún problema, pues es evidentemente. que uno a veces no, es una institución que no está muy acreditada en términos de su imagen, sabemos la corrupción que hay dentro de esta institución, etcétera. Eh, y pues posiblemente uno pudo haber tenido algún inconveniente con la policía por estar haciendo nada. Mm, ¿Cuáles son las funciones, así como muy por encima de la policía? Bueno, se supone que la policía tiene que ayudar a los ciudadanos a regir las normas, a proteger pues la integridad de cada una de estas personas y como básicamente eso. ¿Cierto? Digamos que en términos generales, ¿tú podías privatizar esos servicios? ¿Yo puedo qué? Perdón. O sea, si fueras un neoliberalista neto, ¿privatizarías ese servicio? Pues ¿Se sí, podría privatizar? o sea, que se puede, pero digamos que no todo el mundo podría tener ese servicio. Y, o Bueno, sea, pero eso es otro problema, Santiago. El problema de asequibilidad. Pero en términos concretos, se podría, ¿cierto? Y es lo que hacen prácticamente todas las empresas de seguridad. sí, y con los guardaespaldas y varios tipos de seguridad que hay que solo tienen algunas personas y no son para todo el mundo. Exactamente. Entonces, yo podría privatizar la policía, por ejemplo. Es decir, yo le podría pagar, muchas gracias, Santiago, yo le podría pagar a los policías para que hagan su labor, es decir, proteger a las personas de que no nos roben, etcétera, su integridad, me cuiden la casa, ¿sí? Y que en su mayoría lo hacemos, ¿no? Todas estas Seguridad privada. empresas de seguridad que cuidan los conjuntos o X o Y cosa, eso es una labor de la policía, digamos que en términos concretos, y se paga por ello. Entonces eso se va privatizando. Tú podrías privatizar este tipo de cosas. Entonces el neoliberalismo trata de privatizar todas las cosas. Hay algo que no puede privatizar el neoliberalismo, ¿no? Y es el ejército, porque el ejército a mí no me produce ningún tipo de ganancias, no me las puede producir. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A mí el ejército me produce una serie de ganancias, pero son unas ganancias externas, es decir, toda la industria que se mueve alrededor del ejército. Entonces, el que me hace las armas, el que me hace las botas, el que me hace los uniformes, etcétera, digamos que es una relación económica que empieza a generarme a mí, digamos que una actividad muy importante. Pero en sí mismo el ejército como esencia no me puede a mí producir una ganancia. Vamos a poner el ejemplo de un soldado en Perú. ¿Qué hace un soldado en Perú? Bueno, se levanta, no sé, a las 6 de la mañana, hace su matutino, ejercicio, está, desayuna y va y ¿qué hace? Va y visita las fronteras, miran cómo está, va y se acuesta a dormir y ya. ¿Qué me produjo a mí ese señor en términos de servicios? Gastos. Solo gastos, solo me produce gastos. Un ejército solo me produce gastos, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento que no se puede privatizar y que el neoliberalismo nunca lo contempló, pero es imposible privatizar un ejército, ¿sí? Yo puedo privatizar la policía por esos servicios, ¿cierto? Y en Colombia hay antecedentes gigantescos. Acabo con esta idea y Hermano. te doy la palabra, Hermógenes. La gente empezó a pagar sus ejércitos privados, aunque ejércitos privados, es decir, policía privada, como Pablo Escobar, que tenía su esquema de seguridad, como Carlos Gacha, el paramilitarismo en su totalidad. Sí se puede pagar, pero son servicios de protección, más no servicios de generarme a mí una protección de las fronteras, que es el ideal de las fuerzas militares. Hermógenes, da la palabra. Profe, una pregunta. Cuando un Señor. ejército invade otro país y toma territorio, ¿eso no es una ganancia para un país? No, pues es que ahí sería un Pues problemón sería porque algo muy al extremismo, pero no sé, es una pregunta que eh, me... sí, claro, o sea, si somos un país de tipo imperialista, sí, podría pensarse en esa manera y se podría privatizar, sí, se podría privatizar, pero tendría un límite. Es decir, o sea, yo puedo pagar por un ejército para que
digamos, en niveles internacionales, ¿no? Para que me apodere de terrenos del continente, por ejemplo, que llegan un momento a ser continente, etcétera, pero va a tener un límite y es si yo conquisto todo el mundo. Ahí para allá, si yo conquisto todo el mundo, a partir de esa maniobra que hice Hermógenes de recuperar territorios, ya el ejército no me sirve para nada. Pero eso actualmente se podría aplicar, o sea, viendo que ya hay límites políticos. No se podría aplicar en este orden de ideas. Pero digamos que Porque, como Hermógenes, o sea, en un extremismo, lo pone en términos de la ganancia. La ganancia que me podría producir un ejército sí sería recuperando territorios. perdón, profe, una pregunta. Lo que pasa es que, no sé, yo he leído algo en Arabia Saudita que pues tiene mucho dinero por el petróleo y está en una guerra con Yemen, ¿sí? Y el Sí. ejército que está en ese territorio es totalmente privado, no es ni del país, sino de empresas que brindan seguridad. Uh-huh. Sí, Entonces, por eso era que pero estaba es que como... el que lo paga es el Estado. ¿Sí? Se lo pagan algunas empresas privadas, tal vez. ¿Sí? Que sería es como pagarle a la policía, pero no tienen hasta donde yo sé, no tienen un ejercicio de expansión, sino es un ejercicio de seguridad. Y solo me produce gastos, en términos muy reales. No sé si me hago entender en ese ejercicio. ¿Sí? Porque bueno, allá es complejo, pero allá no es un ejercicio de expansión, sino es un ejercicio de protección, lo que vendría a ser la policía o un ejército regular en el Estado colombiano, por ejemplo, que solo me protege, más no invade otros países, solo nos protege de posibles intervenciones extranjeras, ¿sí? Que ese es el papel fundamental del ejército, no es ningún otro, ni siquiera protegernos en forma individual, porque ese papel es de la policía. Entonces, va por ese orden de ideas, ¿cierto? Sí. Señor. Bueno, creo que escuché algo, pero no. ¿Listo? Entonces ese término de ideas trata de privatizarme a mí todo el asunto. Privatizar todo lo que se pueda, lo público hay que privatizarlo, es la esencia misma del neoliberalismo. Entonces, por eso es que los estudiantes salgan para que no privaticen las universidades, por eso la uso ahorita la que es la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Ecopetrol, que no privaticen Ecopetrol porque medianamente es pública, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que quieren privatizarlo y ahí vamos a tener un hombre muy importante en Colombia, que es el ministro de Hacienda, que es Carrasquilla, que quiere privatizar todo lo posible porque él es de esta lógica de todo lo privado me produce a mí ganancias. ¿Qué dice el neoliberalismo en términos muy concretos? Claro, es que si el Estado no me deja generar a mí riquezas, porque el Estado me impide a mí generar riquezas a partir de la oferta y de la demanda y digamos que de la regulación de la economía, esas son riquezas que se dejan de acumular y riquezas que se dejan de distribuir a nivel social, ¿sí? El neoliberalismo me dice, por otras razones, es que el capitalismo, como no me deja producir riquezas, es el causante de la pobreza. Claro, si no hay dinero, pues hay pobres. Vemos un mensaje por acá, me parece, Valentina. No sé si me hago entender en ese orden de ideas, ¿sí? El neoliberalismo dice, hay que dejar que la economía que sea libre, ¿sí? Al dejar que la economía sea libre, se me va a generar a mí unas riquezas. Esas riquezas van a ser distribuidas y no van a haber pobres, ¿sí? Y se me van a generar a mí oportunidades. Y esas oportunidades, y acá vamos a meternos con un ejercicio filosófico del liberalismo, esas oportunidades se van a establecer y se van a apreciar a través de la competitividad. ¿Cómo yo hago que la economía sea más fuerte? A través de la competitividad, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Adriana, tenemos a Valentina y tendremos a Santiago Molina, que van a ir a disputar por un puesto en una empresa, una multinacional, ¿sí? Entonces Adriana sabe inglés, sabe francés, Valentina no sabe nada, Santiago solo sabe portugués, o bueno, más bien o solo francés. ¿Quién de los tres se gana ese puesto? Yo, obvio. Adriana, obvio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más competitiva, ¿sí? Al ser más competitiva, me va a generar a mí más riqueza, es decir, me va a generar un producto mucho más elaborado,
su servicio va a ser mucho más elaborado, claro, sabe inglés, sabe francés, puede comunicarse con otras personas y me va a generar así un punto de ganancia mucho más elevado que lo que me puede producir Valentina, porque Valentina no sabe inglés y francés. Y Santiago pues solo se quedó con el inglés, entonces ni modos. ¿Sí? Si me hago entender, pues, la competitividad va a ser un ente fundamental en el escenario del crecimiento en las sociedades a partir de lo económico, dicen los neoliberales, y eso se practica en muchas cuestiones de nuestro sistema. Por ejemplo, en el colegio, cuando ustedes estaban en el colegio, en un colegio digamos que regular, no en estos términos de la virtualidad, que nos ponían la lista del primero al último, ¿no? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? Valentina, ¿qué puesto ocupaba en esa lista? Yo era siempre como la 15. ¿La 15? Un nivel medio. ¿Cómo así? Exacto. ¿En orden por apellidos? ¿O No, notas? no, digamos, habían, fue madre, se nos acabó el Sí, tiempo. por el Habían promedio. unas listas, el promedio, las personas que perdían más materias, menos materias, etcétera. ¿Tú qué puesto ocupabas, Valentina? Yo nunca logré el primero, el segundo. Pero competías por el primero, Sí, ¿sí? fue muy triste nunca lograrlo. Este es el ejercicio mismo de la competitividad neoliberal aplicado en el colegio. A ti te ponen una lista, ¿sí? Y te ponen ahí, no sé qué, ese es como el escenario de las estrellitas, ¿no? Te Sí, portaste muy bien, el toma cuadro una de honor. estrellita, el cuadro de honor y todo ese tipo de cosas. Un ejercicio de competitividad que parte de ahí. Entonces, el segundo. ¿Alguien ocupó el primero rápidamente? ¿Solo que me levante la mano? Duber levantó la mano. Dos levantaron la mano. ¿Sí? Eso está dentro del ejercicio mismo de la competitividad. Te ponen a competir con los estudiantes. ¿Sí? El que menos. Entonces, claro, el que está primero en la lista tiene más beneficios porque puede ir a alguna salida de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo que aplicaban los colegios y te ponen a competir. Eso está dentro del margen de la competitividad. Vamos a tener un problema acá y para ir cerrando y para abrir la próxima sesión con esta pregunta. ¿Por qué Valentina no pudo arrebatarle o ganarle el puesto a Adriana? Esto ¿Cuáles también serían depende las de la causas? economía, ¿no? Claro, sí, Adriana perfectamente, pues Adriana pues tenía un poder adquisitivo grande, los papás tenían algo de dinero, la pusieron a estudiar en un colegio bilingüe, salió de inglés del colegio, quiso estudiar francés en una universidad X, un curso de francés, lo que sea, Se y fue los de papás se la intercambio a pagaron, no ella tenía Francia. dinero, sí, se fue de intercambio a Francia, etcétera, bla, sí, tuvo las posibilidades, ¿cierto? Pero Valentina, que vive en Suba, ¿Qué pasa? salió del Suba School Campestre, ¿sí? Que es una casa con un potrerito al Distrital. lado. No, vamos a meterle que no. Tú tuviste la capacidad de pagar una pensión, ni siquiera en un distrital. Tus papás tuvieron la capacidad de pagarte un colegio privado, ¿no? El Suba School, ¿sí? Y ese Suba School era un edificio con un potrerito ahí al lado, ¿sí? Lo llamaban campestre por eso, ¿sí? Lo que pasa es que Valentina salió de ese colegio y no supo que era verbo to be. Posiblemente, como nos Pero pasa a la ahí mayoría. sí tengo algo que refutar porque, digamos, yo, pues mis papás no tenían para un colegio privado, pero salía un distrital. En el distrital Sí. efectivamente no supe el verbo to be, pero yo soy muy buena en inglés. Y Sí, no, pero no, bueno, ya son tus capacidades, o sea, yo por ejemplo también, bueno, yo no salí, bueno, sí salí de un colegio distrital, bueno, era privado, pero era por convenio, que era lo mismo que un distrital, y, el refrigerio. no, a nosotros no nos daban refrigerio, maldición. Maldición, no nos daban refrigerio, pero bueno, no nos pongamos tristes en este momento. Yo salí, por ejemplo, sin saber qué es verbo to be, sigo sin entender qué es verbo to be y tal vez moriré sin entender qué es verbo to be. ¿Sí? En términos concretos, yo no puedo competir con Adriana para ese puesto de trabajo. ¿Sí? Entre otras cosas, porque mis papás, o sea, porque la educación en mi colegio en inglés era malísima, malísima, y pues los profesores de inglés pues no hacían lo posible para que uno aprendiera, o sea, no había un ejercicio metodológico importante, eran 40 estudiantes en un salón, por ejemplo, en el de Adriana que tenía más dinero pues eran 10 estudiantes por salón, entonces se puede focalizar mucho más la enseñanza, en 40 eso es imposible, ¿sí? Y Rodolfo, te voy a interrumpir un segundo antes de que se salgan.
les voy a poner aquí una encuesta, por favor, es anónima, no involucra sus nombres ni nada por el estilo. Es una encuesta acerca de la percepción que ustedes tienen de estas tutorías, ¿vale? Para que la respondan ahí. Bueno, listo. En Para ir este cerrando, momento. yo vi que alguien había levantado la mano. Si quieres puede ir levantando. Yo dejo esta pregunta para el día de mañana y es, si ustedes creen que nuestras capacidades adquisitivas, es decir, el poder económico que nosotros tenemos, es es directamente influenciable a las formas de competir en el mercado, en el colegio, en donde sea, en la vida misma, ¿sí? O sea, si nuestra economía es un factor importante para la competencia en el mercado. ¿Listo? Ok. Chicos, porfa, los que no han respondido la encuesta. Pues madre, me están evaluando. Nos están evaluando. Ah, nos están evaluando, madre. Exacto. Santiago Molina, si quieres participar. Pues es que yo como que siento que en muchos puntos estás bien, ¿sí? Pero Ah, ok, siento, nos vas a hablar ya no, cara a cara. lo que pasa es que siento que están como muy al extremo. O sea, no para saber inglés, francés, italiano, mm, hay que tener que haber estado en un colegio privado O o tener o tener como los recursos para pagar como cursos bastante más avanzados o lo que sea. O sea, en el mundo en el que estamos ahora, uno lo puede, que dices Santiago, es la realidad. Espera, Fernanda, si quieres dejarlo terminar su idea y ya. por ejemplo, yo estaba estudiando en un colegio privado y pues muy bien, ¿sí? Como la gente es muy inteligente y todo lo que sea, pero hay gente que, aunque no tenga ese privilegio de estar en colegios privados o de darse esos lujos de poder hablar cualquier idioma, o sea, yo he conocido a muchas personas que no están en colegios privados ni tienen los mayores recursos ni nada por el estilo y saben mucho, estudian inglés perfecto. Digamos que no creo que sea un impedimento el estrato social o las oportunidades que uno haya tenido. Como que no hay que llevarlo tanto a ese extremo. Bueno, sí, no, Porque en este mundo globalizado tenemos toda la opción de aprender en cualquier página de internet un curso de italiano gratis, por ejemplo. sí, pero si tú, bueno, sí, pues, yo te entiendo, Santiago, de que también existe un ejercicio muy autodidacta pues de las actividades académicas que uno puede aprender, pero digamos, y creo yo que en el ejercicio mismo del idioma podemos tener digamos, que alguna disparidad. eh, o por ejemplo, si yo aprendo inglés acá y nunca voy a Estados Unidos o a Inglaterra a realmente a perfeccionarlo, no va a ser bueno, creo yo. Sí, si voy a aprender italiano y me quedo con el italiano aquí sabiendo que sé italiano y no voy a Italia a probarme, eh, creo yo que no sé italiano, ¿sí? E ir a Italia ya significa algo, ¿sí? E ir a Inglaterra significa algo, e ir a Estados Unidos significa algo. Claro, yo creo también en el autodidactismo, pero en términos de nuestro idioma, ¿sí? De Mm, que tú puedas aprender, etcétera, etcétera, pero en eso no sé. pues yo, Pero, la verdad, no estoy tan de acuerdo con eso pero porque, o sea, Si quieren, si yo no voy a Italia, entonces no soy italiano. O sea, no me disculpen, les parece. Me parece que interrumpo. uno lo puede perfeccionar, uno lo puede volver más didáctico en una sociedad en la que están hablando ese idioma, sí. Pero yo, o sea, no por no ir, yo no sé italiano. sí, pero digamos que ahí también es una disparidad ahí en términos de las experiencias, creo yo, Santiago. Porque también aplicaría la comparación que decías. Una persona que estaba italiano lo aprendió, digamos aquí, como dice, por Duolingo, y sabe ya, o sea, él lo habla y lo entiende perfecto, pero la comparamos con una persona que estudió italiano y vive en Italia en estos momentos, no, No tristemente que, pues no va a ser lo mismo. bueno, Pues creo yo, igual creo que son miradas a partir de la experiencia de cada uno.
Y esto tiene que ver mucho con algo que Bourdieu va a llamar el capital. El capital, va a haber un capital intelectual, ¿sí? Y también es el tipo de personas de donde tú te críes y si tu familia te inculcó a ti la educación, etcétera, vas a tener un ejercicio mental mucho más amplio, ¿sí? Pero si tus papás no lo hicieron porque estuvieron todo el día trabajando, etcétera, se lo dejaban al colegio, pues va a haber muchas personas que no van a tener, no la posibilidad, porque la posibilidad la pueden tener efectivamente, eso es un ejercicio, hay posibilidades, hay oportunidades, pero no todas las personas pueden entrar a ellas porque su ejercicio mismo del crecimiento intelectual fue distinto a otros. ¿Sí? Entonces, si tú te pones a comparar a tus compañeros que aprendieron de esa manera, mírales cuál es el arraigo familiar, ese arraigo familiar por un lado, que muy posiblemente escuchaban inglés, los papás, etcétera, etcétera, sí, no se la pasaban escuchando rancheras como muchos padres nuestros, entre otras cosas. Entonces, puede partir también de ahí. Y sin embargo, sigo diciendo que son unas pues unas respuestas a través de la experiencia propia. Entonces, que igual está bien. Ok, chicos, ya se alargó un poquito bastante la sesión. Sí, lo Entonces, siento, si compañero. quieres, María Fernanda, ¿deseas finalizar rápidamente? Para no. Marian, o ya no. Al parecer ya no. Bueno, igual por el tiempo, sin embargo, pues esta discusión es muy interesante Podemos porque es dejarla para la sesión de mañana. sí, porque igual es en el aparato donde nosotros nos encontramos, en un sistema neoliberal en el cual nos encontramos. Ok. Listo, chicos. Entonces mañana nos vemos. Gracias, Sergio. Gracias a todos por sus participaciones. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Ojalá 30 y más. Chao, Hasta luego, Valentina. Te gracias. veo en video. Chao, Valentina. Que estés muy bien.